Doña Celia Prat Pérez, representa la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, a la FAD. No podíamos empezar un congreso, aunque fuera apretando el tiempo de los ponentes que ya me estarán dando un toque, no podíamos empezar sin la representación de una institución que tanto hace por nuestros jóvenes. Doña Celia Prat es licenciada en Ciencias de la Educación, experta en intervención social, en drogodependencias y en formación. Actualmente la jefa del equipo de formación de la FAD y te vamos a dar la bienvenida. No te preocupes por el tiempo, tienes tus 15 minutos como tampoco es demasiado tiempo, pero lo importante es que en el inicio de esta jornada estuviera la FAD porque pensamos que es la institución que merece estar en esta apertura. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros, Celia. El audio... Ahora, ya estamos. Buenas tardes a todos. Sí. Muchísimas gracias por la invitación. Sé que tenemos poco tiempo, pero no quería dejar pasar esta invitación de CEAPES, que agradezco profundamente, para contaros un poco algunas ideas que la FAD está desarrollando a través de sus principales estrategias. Creemos que el juego de apuestas es una actividad que ahora mismo preocupa y por lo tanto no lo hemos podido dejar al margen y forma parte de nuestras principales estrategias. Y quería transmitir algunas ideas que tenemos como resultado de algunos de estos programas y acciones que estamos llevando a cabo y que yo creo que pueden servir como reflexión, como un poco de marco general de intervención ahora y que seguramente se profundizarán en el resto de las intervenciones que se hagan en esta tarde. La primera idea, y que no quiero dejar pasar, es que realmente el juego es una actividad beneficiosa. El juego provoca, genera unos aprendizajes que son necesarios, que necesitamos para un adecuado desarrollo personal, especialmente en menores y en jóvenes. Se aprende a planificar y a crear estrategias, se aprende a gestionar el tiempo, se aprende a trabajar en equipo, el establecimiento y el seguimiento de normas. Es fuente de motivación y de control del éxito y del fracaso y, por supuesto, es fuente de entretenimiento y de diversión. ¿Qué pasa? El problema está cuando entra en juego, y nunca mejor dicho, un elemento nuevo que es muy importante y que es el azar, porque el azar convierte a los jugadores en agentes pasivos, agentes en los que se reduce su posibilidad de aprendizaje, este aprendizaje importante que hemos dicho que el juego colabora. Y además entra en juego también otro componente que son las pantallas, que son elementos de gran atractivo para la población juvenil, para los jóvenes y que extienden y multiplican este comportamiento. Pero cuando hablamos de que es algo que preocupa y que puede estar siendo un problema y que hemos visto en la ponencia anterior, en la intervención anterior, sí que interesa saber realmente qué está pasando, qué nos dice la realidad, de qué niveles estamos hablando cuando decimos que es un comportamiento que nos preocupa, ¿no? Pues las encuestas que organiza, que saca cada 2 años el Plan Nacional sobre Drogas o el Observatorio Español sobre Drogas y Adicciones, que son una encuesta por una parte dedicada a población general y otra a población menor de 14 a 18 años, pues nos dan ya algunos datos porque ya no solamente en esas encuestas se incluye información sobre los problemas de drogas, sino que también se habla de otras adicciones comportamentales o adicciones sin sustancia, porque se consideran que tienen ya suficiente importancia, suficiente relevancia como para ponerlo a una altura similar a las adicciones con sustancia. En esas encuestas, como digo, ya se ofrecen información sobre el juego de apuestas y en concreto en la encuesta de población general que se llama Edades, pues nos dicen que hay un 63,6% de la población que reconoce haber jugado juego presencial en el último año.
esa cifra es de un 6,7 en el juego online, lo cual quiere decir que son una población ya muy importante la que está jugando tanto presencial como online. Pero además el dato importante también es que hay una parte que ya presenta un juego problemático o un trastorno del juego y es un 2,2%, que creo que coincide con el dato que ha dado el director general anteriormente. Y bueno, esto muestra ya pues, que la preocupación está realmente justificada. Además, si nos vamos a los datos de población adolescente, la encuesta Estudes, también publicada por el Observatorio Español de Drogas y Adicciones, pues muestra cómo los menores, o sea, la población de 14 a 18 años, dice que ha jugado un 10,3%, tanto de chicas como de chicos, ha jugado a juego online el último año y un 22,7% a el juego presencial. Estamos hablando, como decíamos antes también, de una actividad que está prohibida. Estamos hablando de menores de edad. Y sin embargo, son cifras, la verdad, que bastante sorprendentes y relevantes. Un 22,7% de los menores es una cifra muy importante, con lo cual nuestra preocupación pues, está justificada. Además, bueno, también el Observatorio Español nos da información sobre la media, el tiempo medio que se dedica en una jornada al juego online, y se dice que el 1,1% de los menores de 14 a 18 años dedican 4 horas al día o más a jugar en juego online. Bueno, pues una vez más insistimos en un dato más que preocupa y que nos hace ver un poco la realidad en la que estamos ahora mismo. Además, según la memoria anual de la Dirección General de Ordenación del Juego, las ganancias netas de las casas de apuestas de juego en España, en el último informe que se publicó en el año 2020, el año pasado, fue más de 748 millones de euros el beneficio que se obtuvo, el beneficio neto, estas ganancias netas que hablamos, y que supuso un incremento de más del 7% con respecto al año anterior. Esto se ve por el clima en el que estamos ahora mismo de preocupación social, pero también por la publicidad que vemos que también ha habido un gran aumento en los últimos años y la proliferación clarísima de las casas de apuestas que ha habido en los barrios que comentábamos seguramente más populares de las grandes ciudades, ¿no? Por lo tanto, es importante estos datos para hacernos ver qué es lo que hay. La FAD no podía quedarse al margen de todo esto. La FAD es una entidad que, bueno, trabajamos por la prevención de los riesgos psicosociales, en los riesgos juveniles, sobre todo en los temas relacionados con los consumos de drogas, pero la experiencia en todos estos años nos ha hecho ver que las drogas no están aisladas, que el consumo de drogas tiene mucho que ver con otros aspectos, con otras áreas de la vida y que hay otros riesgos a los que podemos trasladar esta experiencia que hemos adquirido ya. Y por lo tanto, en todas aquellas acciones que estamos desarrollando se ha incluido acciones dirigidas a la prevención y al afrontamiento de los problemas relacionados con el juego de apuestas. Tanto en nuestra área de sensibilización, de investigación como de formación se han hecho ya actividades en esta línea. Por ejemplo, hemos hecho 2 campañas, una se llama, bueno, el lema que tiene esta campaña es Defiende lo obvio, porque lo que queríamos era hacer ver cómo sensibilizar de alguna forma a la importancia de no normalizar este comportamiento en los jóvenes. No es obvio, es obvio que los jóvenes no deben jugar, no deben entrar en casas de apuestas ni hacer en juego online, porque hay muchos riesgos, ¿no? Y no tienen que ver solamente con riesgos de adicción, con el riesgo de la ludopatía. Hay otros muchos riesgos previos, porque la adicción se establece durante un proceso, pero cuando alguien empieza a jugar directamente no se hace un adicto así, sino que eso requiere un tiempo, pero un tiempo en el que se van dando comportamientos que sí que también suponen otros riesgos relacionados pues, con una gran irritabilidad, con ansiedad, con nerviosismo, con malas relaciones familiares, por las pequeñas mentiras y hurtos que se van produciendo, por los problemas de rendimiento escolar que se van produciendo, el absentismo, todo eso hay que llamar la atención sobre ello. El juego está ahí y el juego afecta y afecta de una manera muy relevante a la población menor, a los adolescentes y a los jóvenes. Ante esto también lo que quería conocer la FAD, y lo hizo en su área de investigación, es
cómo ven los propios jóvenes ese comportamiento del juego propio, ese comportamiento que están manifestando. Por eso se han hecho 2 investigaciones, una precisamente se presentó ayer, como decía Miquel, también financiada por la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas, y otra que ya se hizo el año pasado, que se llama Jóvenes, Juegos de Apuestas, Juegos de Azar y Apuestas, y lo que queríamos era ver un poco esa mirada de los jóvenes, ¿no? Y una conclusión muy importante, y lamento decirlo porque es algo trascendental, es que se asume el juego de apuestas como una opción de juego más. Es una actividad más que además se percibe como muy extendida, y por lo tanto, si todo el mundo juega, yo, si me quiero sentir como joven, pues no me queda más remedio, de alguna manera, siento esa presión, ¿no?, para unirme a esa actividad y jugar. Por lo tanto, está dentro de, del catálogo de diversiones y de comportamientos que se desarrollan en el tiempo de ocio. El gasto que ese ocio me pueda acarrear es un gasto de ocio más que tengo que asumir, y por lo tanto no tengo ningún problema en hacerlo, porque además ese comportamiento tiene muchos beneficios, como es, por ejemplo, la posibilidad de hacer amigos en el inicio de este comportamiento. Sobre todo es un ocio grupal, un ocio con el grupo de pares, y eso va haciendo que esa diversión y esa socialización que se produce en esos momentos, pues de alguna manera es un efecto muy reforzante para ese comportamiento, porque además eso se genera un gran momento de diversión que tiene un gran valor para ellos. Además, es un ocio que ellos mismos reconocen que suena conocido, porque está muy relacionado con el alcohol, con el consumo de drogas, especialmente con el alcohol. De hecho, ellos mismos reconocen cómo en los salones de juego se invita al consumo de alcohol, y si además yo me ahorro dinero en esas bebidas porque me las dan gratis, pues ese dinero es algo que puedo revertir directamente en las apuestas para que de alguna manera pues es un dinero que ahorro, pero lo revierto ahí, con lo cual al final lo que se sigue produciendo es el comportamiento de juego, que es lo que quiere esa casa, ¿no? Pero bueno, tiene esa relación con los consumos de alcohol, no con otras sustancias, que eso sí que se reconoce que se trae de fuera, pero el propio consumo, bebidas alcohólicas se pueden conseguir fácilmente en el propio lugar, ¿no? Además, es un hábito que se va aprendiendo poco a poco. Se empieza muchas veces con dinero ficticio, que te lo da la propia casa de apuestas o el propio juego, pero que vas con ese juego de dinero ficticio vas aprendiendo las reglas, vas generando un aprendizaje de cómo luego te lleva a un juego real, que es en el que tienes que terminar necesariamente, y bueno, eso va haciendo ese proceso más fácil, facilitando, ¿no?, todo ese aprendizaje para que el proceso se vaya realizando. Porque además hay una gran ilusión por ganar el dinero, pero no solamente eso es lo que motiva a jugar y lo que lo refuerza, sino que también puedes demostrar muchas habilidades. Es una manera de el que gana también sabe cómo hacerlo, ¿no? Tiene cierta experiencia, tiene más habilidades que los demás, y eso supone un reconocimiento ante los iguales, ¿no?, ante el grupo de iguales. Y eso es un aspecto también muy importante y muy valorado. Los jóvenes también nos dicen que los entornos de juego son unos entornos muy masculinizados. Principalmente es un entorno en el que hay jugadores chicos, masculinos, pero sí que es verdad que las parejas se citan muchas veces, las mujeres, como los hombres son referentes para el inicio del juego en las mujeres, ¿no? Y además es una manera de igualar los hábitos de los pares masculinos, como si existiera una percepción, ¿no?, de cierta discriminación por género en este campo. También reconocen las eternas fantasías de la ganancia y el control. Los jóvenes, por ejemplo, diferencian mucho los juegos de puro azar, los juegos de ruleta, de bingo, en los juegos en los que sí que existe cierta capacidad, cierta habilidad que tienes que demostrar, y que son, por ejemplo, las apuestas deportivas, el póker, las cartas. Ahí se genera cierto estatus, como decía antes, en esas personas que son de referencia y que han sabido tener éxito en ese tipo de juegos, ¿no?
esa persona que tiene ese estatus, ese reconocimiento, no se le atribuye ese estigma que tenía el ludópata tradicional, ¿no? Sino que se le ve eso, se le reconoce ese valor porque ha sabido controlar, sabe no pasarse, sabe perder y no, eso no le motiva a volver otra vez a jugar y perder más dinero, sino bueno, todo eso son conocimientos que se van haciendo y que van fomentando, ¿no? el que los jóvenes se vayan uniendo a ese comportamiento. Además, se reconoce que se hace en un contexto tecnológico. Las tecnologías es un contexto, un entorno natural para los jóvenes y, por lo tanto, si me ofrecen el juego, ¿por qué lo voy a rechazar? ¿No? Realmente me corresponde establecer una relación natural con este tipo de juego online que está ahí y que corresponde a la edad y al momento en el que yo me encuentro por los años que yo tengo, ¿no? Por lo tanto, eso justifica también esa posibilidad de jugar, sobre todo en entornos online. Se reconocen algunos problemas, pero se pide la necesidad de que se hagan intervenciones preventivas y educativas a través de los centros escolares. Y sobre todo se reconoce un gran bombardeo por parte de la publicidad. Se sienten los jóvenes como un objetivo prioritario para esta publicidad y sienten cómo se utilizan recursos muy dirigidos a ellos, cuando se exagera, por ejemplo, la posibilidad de ganar, se refuerzan los estereotipos del jugador, este jugador de éxito, que por otra parte está muy masculinizado, y a la vez se le da mucho peso a la parte lúdica, a la parte de diversión y frente al peso que tiene, ¿no?, la parte de los posibles riesgos que este comportamiento tiene. Todo eso los jóvenes lo reconocen, lo saben, lo viven y sienten así esa publicidad, muchas veces ellos nos dicen incluso agresiva, ¿no?, por ser el centro ellos directamente al que se dirigen. Esta sería la parte de sensibilización en la que hemos querido contribuir a crear un clima social que no reconozca, a pesar de que los jóvenes lo dicen así, por intentar cambiar esa normalización en cuanto al juego en la población de adolescentes y jóvenes, ¿no? Pero también hemos hecho actuaciones en el campo de la formación. Tenemos 2 cursos de formación online que se llaman Cuando jugar es un problema, con esa idea de que el juego realmente en sí mismo no es un problema, pero sí que lo es cuando se une el juego de azar, las apuestas, el dinero. Estos dos cursos están destinados a la formación de educadores, docentes y otros mediadores juveniles para intentar capacitarlos y que se hagan acciones de prevención. Y desde ese punto de vista sí que hemos sacado algunas ideas que nos ayudan un poco a entender y a obtener claves para la prevención de toda esa mirada que nos daban los jóvenes antes, ¿no? Y cómo vemos cómo es verdad que se favorece esa accesibilidad y esa disponibilidad total del juego a través del juego online. ¿Quién no va a entrar a algo que está permanentemente abierto, que es completamente accesible, que puede entrar cualquier persona casi en cualquier momento, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, ¿no? Además, son con unos diseños a veces muy atractivos. No estamos hablando de la típica quiniela de antes, ¿no?, sino que ahora ya los diseños, y sobre todo en el juego online, pues tienen una gran atracción para los jóvenes. La inmediatez de la recompensa, esa es una variable importantísima que facilita, que acerca mucho a la adicción. Cuanto más inmediata sea la recompensa a un determinado comportamiento, más refuerzo se consigue sobre ese comportamiento y más se consolida esa acción y, por supuesto, se facilita mucho más la adicción, ¿no? Y eso es algo que el juego de apuestas lo sabe perfectamente y está ahí presente, ¿no? La inmediatez y la comodidad. No me tengo que desplazar a ningún sitio, pero además esto me da una cierta cobertura, una cierta protección, un cierto anonimato. Nadie me ve entrar en un sitio, en el juego online, sino que yo lo hago desde mi móvil, desde mi casa, y no tengo que, de alguna manera, es una manera de protegerme, ¿no?, ante todo eso. Y luego, además, hay cantidad de juegos online muy diversos que pueden encajar con diferentes gustos y con distintas preferencias, y eso también engancha, y hace que abra mucho las posibilidades de este juego. Los premios y la bienvenida. Estábamos hablando, y ya nos ha dicho anteriormente Miquel, cómo se va a intentar controlar esto, porque es
claramente un recurso importantísimo para el comienzo en el juego, pero que además facilita mucho la instauración de un hábito y de una dependencia. Por lo tanto, felicitaciones a la hora de regular un poco estos premios de bienvenida, este dinero simulado, el saldo inicial que se da en muchas casas y esos bonus que se dan también en los juegos online. Los juegos también les producen a los jóvenes la posibilidad de sentirse adulto. Es alguna actividad que hasta ahora era más directamente realizada por los adultos. Entonces me acerco, ¿no?, a la población adulto, me hago mayor de alguna manera haciendo este tipo de comportamiento. Y me facilita mucho pues, sensaciones nuevas, sensaciones que tienen que ver con la búsqueda de emociones, de satisfacer la curiosidad, y todo eso también es muy atractivo para los jóvenes. Regulación por la publicidad es algo que se pide también desde los jóvenes y que se pide desde las profesionales que nos dedicamos un poco a la prevención, a educadores y agentes educativos que trabajan en este ámbito, ¿no? La publicidad se vive de forma agresiva por parte de los jóvenes y es algo que también hay que regular. En estos cursos se aprende también el tema de los factores de riesgo, cómo hay unos factores que predisponen, hacen más vulnerables a la población ante los riesgos y sin embargo hay otros que favorecen, que protegen ante los riesgos. Y 2 ahí, minutos, Celia. perdóname, termino ya. No, sigo con los 2 minutos. Los factores personales como la percepción de un riesgo, que no se perciba que hay un riesgo en ese comportamiento de juego, que la personalidad se busque esas sensaciones que decíamos antes de una manera relevante. Los sesgos cognitivos, mucha falta de información en lo que tiene que ver con la probabilidad de la ganancia, los factores macrosociales y microsociales, por ejemplo, ¿no? Los amigos, la presión de grupo que se tiene para el tema de jugar, el modelo de la familia, si la familia juega, no juega, cómo aborda ese posible riesgo dentro de la familia, cómo es visto por los padres y cómo es manejado, cómo se maneja el ocio también dentro de la familia, ¿no? Y se potencia un ocio más responsable. Y, por supuesto, la accesibilidad que existe en la población, las casas de apuestas, la cercanía, la proximidad, la publicidad. Bueno, todos esos son elementos que hay que controlar y que educadores y profesionales estamos ahí manejando un poco esto. Y ya como fin, posibles actuaciones que desde la FAD pensamos que hay que hacer y que no se pueden abandonar, y son la investigación, reforzar la investigación sobre los efectos del juego de apuestas en la publicidad, especialmente en aquellos grupos más vulnerables, aquellos más posibles de generar una adicción en los jóvenes y en la infancia. Por otro lado, los programas de formación, la formación tanto de docentes como de agentes educativos, los profesionales de la salud, de los servicios sociales y de otros agentes implicados. La elaboración de protocolos de actuación y de prevención, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito asistencial, sanitario y familiar. La regulación y la tipificación de las infracciones y de las sanciones para que se vea claramente lo que significa el juego, las repercusiones que tiene y cómo hay que tipificar acciones como graves y muy graves. Y terminando por las políticas activas de juego responsable. Reforzar estas políticas dirigidas a fortalecer la protección de las personas más vulnerables a la adicción, como son la población de menores y jóvenes. Y nada más, agradecer a todos vuestra presencia, vuestra acción, y cualquier cosa que queráis a través de la FAD nos podéis encontrar y ahí nos tendréis para lo que queráis. Pues muchísimas gracias, Celia. No podíamos dejar fuera ni mucho menos a la FAD. Teníais que estar en la apertura de esta segunda jornada. Enhorabuena por las iniciativas que lleváis a cabo.